El esqueleto proporciona soporte para el cuerpo y protege los principales y delicados órganos internos. Al nacer, los niños tienen unos 350 huesos individuales. La mayor parte se van fusionando al crecer. Un adulto normal tiene aproximadamente 206 huesos. El cráneo al principio consta de 26 huesos separados. En el niño están unidos por membranas cartilaginosas y flexibles llamadas fontanelas. Estas membranas se van osificando, formando las suturas rígidas del cráneo adulto. Los huesos del cráneo proporcionan una protección sólida para el cerebro y otros órganos sensitivos. Están conectados con la columna, compuesta por 33 huesos pequeños e irregulares que forman las vértebras. Se puede decir que la columna es el pilar principal del cuerpo. En ella se anclan directa e indirectamente los demás huesos. Cada hueso tiene una forma y tamaño especial, en función del trabajo que tenga que realizar y de su posición. La columna vertebral fija los 12 pares de costillas. La caja torácica, formada por las costillas, protege los órganos vitales. Son fuertes pero flexibles, adaptándose a la forma de los pulmones al respirar. Los brazos y sus huesos son una de las más exquisitas obras de ingeniería que se conocen. Las complejas articulaciones de la mano, codo y hombro son dignas de admiración, ya que permiten una gran variedad de movimientos desde el más amplio hasta el más minucioso. Junto con los 26 huesos de la mano, el brazo está preparado para realizar cualquier movimiento y manipulación. La pelvis está situada en la base de la columna vertebral. Conecta las piernas con el resto del esqueleto. Las piernas son los huesos que soportan el cuerpo. Son mucho más largos y fuertes que los huesos del brazo. El hueso del fémur es el más largo de todo el cuerpo humano. Cada pie está compuesto por 26 huesos. Estos permiten una amplia gama de movimientos flexibles a la vez que pueden resistir un peso increíble sobre ellos. La planta del pie de un adulto soporta unos 42 kilogramos por centímetro cuadrado en cada zancada. Erguido, el peso se distribuye uniformemente a lo largo del pie. La mitad del peso se envía al calcáneo, en el talón, y la otra mitad va a los huesos del tarso, que forman el arco del pie. Los huesos están perfectamente diseñados para su trabajo. El sistema nervioso del cuerpo humano es el responsable de enviar, recibir y procesar los impulsos nerviosos. Controla las acciones y sensaciones de todas las partes del cuerpo, así como el pensamiento, las emociones y la memoria. Dentro de los componentes del sistema nervioso, el cerebro es el componente primario que ocupa la cavidad craneal. Sin su membrana protectora externa, la dura madre, el cerebro pesa entre 1,5 kilos y 2, constituyendo el 92% del sistema nervioso central. Conectado con la parte superior de la médula espinal, es responsable de emitir impulsos nerviosos y procesar sus datos y abordar los procesos del pensamiento. La médula espinal funciona como un cable telegráfico que envía las señales desde el cerebro hacia el resto de las estructuras corporales y recibe información de ellas. Tiene un diámetro de unos 0,6 centímetros y es ligeramente aplanada. Pasa a través del canal vertebral formado por los arcos vertebrales de la columna y se divide en múltiples ramas como un árbol. Estas estructuras contienen muchas fibras nerviosas que se extienden por el cuerpo, inervando incluso la piel de la punta de los dedos del pie. Una fibra nerviosa consiste en una cadena de neuronas. Son las células básicas del sistema nervioso. Se encargan de recibir y transmitir los impulsos nerviosos y de formar largas fibras conectándose entre sí. Constan de un cuerpo celular que contiene el núcleo y uno o más axones y dendritas que se extienden desde el cuerpo. Las dendritas son porciones multiramificadas que reciben los impulsos y los axones son estructuras alargadas que transportan los impulsos desde el cuerpo celular. Miles de millones de neuronas forman el sistema nervioso. Es tan eficaz que puede transmitir impulsos nerviosos como el dolor desde la mano hasta el cerebro y viceversa, permitiendo movimientos reflejos en una fracción de segundo. El cuerpo humano está compuesto por más de 600 músculos.
La contracción de varios músculos produce todos los movimientos como sentarse, correr o levantarse. Las sutiles expresiones faciales se consiguen gracias a los delicados ajustes de los músculos de la cara. Los músculos funcionan por contracción y relajación. Al contraerse reducen su longitud, acercando sus puntos de unión con dos huesos diferentes. Cada movimiento del músculo es de tensión. La acción de tirar se lleva a cabo por las fibras y fibrillas del músculo. Todos los músculos están formados por pequeñas fibras. Las fibras tienen forma cilíndrica y varios centímetros de longitud, con bandas regulares o estrías que las dividen en secciones. Las fibras constan de muchas subunidades cilíndricas llamadas fibrillas. Estas son las estructuras que se contraen en realidad. Las fibras musculares pueden llegar a acortarse un 30 o 40% durante la contracción muscular. Las fibrillas están formadas por dos proteínas, actina y miosina. Estas proteínas tienen forma de largos filamentos. Los filamentos compuestos de miosina son más gruesos que los de actina. Estos filamentos se entrelazan y pueden deslizarse uno sobre otro, reduciendo la longitud del músculo. Cuando el músculo se reduce, los filamentos tienden a separarse. Durante el acortamiento o contracción, se reducen deslizándose uno sobre otro. Parece ser que durante la contracción se producen varios eslabones entre los filamentos de actina y miosina. Mediante el proceso de crear y romper estos eslabones, los dos filamentos se mueven el uno hacia el otro y todo el músculo se reduce en un proceso muy rápido. Estos grandes órganos de aspecto esponjoso son los pulmones. Juegan un papel vital en la respiración y oxigenación del cuerpo. El oxígeno permite al cuerpo convertir en energía los alimentos que se ingieren. Los pulmones se dividen en pulmón derecho e izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El izquierdo tiene 2 lóbulos con un hueco para albergar el fondo del corazón. En los adultos pueden contener hasta 5 litros de aire. Ya que los pulmones no tienen musculatura propia, los músculos de la caja torácica realizan la respiración. Gran parte del trabajo lo hace un músculo fino y largo en la base de los pulmones, llamado diafragma. La respiración es automática incluso estando inconsciente. En reposo, un adulto inhala y exhala unas 16 veces por minuto. Cuando se inhala, el aire desciende por la tráquea hacia los bronquios, que se ramifican y entran en los pulmones izquierdo y derecho. De los bronquios surgen los bronquiolos, que se ramifican en múltiples divisiones por los pulmones. Cada bronquiolo respiratorio se divide en 5 o más ductos alveolares, que se subdividen entrando en los sacos alveolares. La estructura de la tráquea, bronquios, bronquiolos, ductos alveolares y sacos alveolares, se conoce como árbol bronquial. Se puede ver que la estructura es similar a las ramificaciones que presenta un árbol de hoja caduca. Cada saco alveolar contiene 10 o más alveolos que se asemejan a un racimo de uvas. En su interior existen más de 1000 minúsculas cámaras en las que el oxígeno se transfiere a través de la membrana alveolar hacia la sangre que contienen los capilares alveolares. Al mismo tiempo, los gases de desecho salen de la sangre y entran en los alveolos para su eliminación en la expiración. El alveolo es particularmente sensible a la infección, ya que ofrece un hábitat cálido y húmedo adecuado para el crecimiento de bacterias y virus. Esto explica la tendencia de los resfriados y otros trastornos a evolucionar a neumonías y neumonitis, cuadros potencialmente peligrosos en los que el parénquima pulmonar y los conductos se infectan e inflaman, reduciendo la aireación y el transporte de oxígeno a todo el cuerpo. El cuerpo debe disponer de un aporte constante de oxígeno y nutrientes para mantenerse con vida. El cuerpo humano es un sistema de órganos interrelacionados que deben funcionar integrando sus funciones. Las glándulas endocrinas controlan las funciones del cuerpo mediante sustancias químicas llamadas hormonas que se incorporan a la circulación general. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que viajan a través de la sangre a distintas partes del cuerpo. Los órganos del sistema endocrino están situados en partes del cuerpo muy diversas. La glándula pituitaria está localizada en el cráneo, la glándula tiroides en el cuello, el timo en la parte superior del tórax, las glándulas suprarrenales en la cavidad abdominal.
y los ovarios y los testículos en la región pélvica. Las hormonas producidas regulan todas las emociones básicas, como el impulso sexual, violencia, cólera, miedo, alegría y dolor. Y permiten el desarrollo y la identidad sexual, controlan la temperatura, ayudan a reparar los tejidos y a la generación de energía. La pituitaria o hipófisis es una pequeña glándula situada en la base del cerebro. Está controlada por el hipotálamo, con el que está conectada. La glándula pituitaria suele denominarse glándula principal, porque sus hormonas sirven para coordinar las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino. Además de producir hormonas que regulan las demás glándulas endocrinas, la glándula pituitaria produce otras que controlan la retención de agua en los riñones. Otra es responsable de la contracción uterina durante el parto y estimula la producción de leche de las glándulas mamarias. Una de las hormonas hipofisarias más importantes es la del crecimiento, que junto con la insulina controlan los niveles de azúcar en sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas. El páncreas está situado junto a la parte inferior del estómago. Es el segundo órgano más grande del cuerpo. El páncreas produce además la hormona glucagón. La insulina y el glucagón regulan el nivel de la glucosa. Si la insulina tiene niveles muy bajos, se produce un incremento de la glucosa, característica de la diabetes mellitus, la enfermedad más común del sistema endocrino. La glándula tiroides está localizada en el cuello y segrega dos hormonas. Una de ellas regula el crecimiento y el metabolismo de todas las células. Controla además los reflejos y la forma en que el organismo produce energía y transforma el alimento en componentes corporales. La otra hormona reduce los niveles de calcio en la sangre. Las glándulas paratiroideas situadas en el dorso de la glándula tiroides generan unas hormonas que trabajan con las hormonas tiroides para mantener la homeostasis del calcio sanguíneo y así prevenir un incremento perjudicial del calcio en la sangre que se denomina hipercalcemia. Situado sobre el corazón, el timo es un órgano bilobulado cuya función es desarrollar linfocitos. La linfa que circula por el cuerpo lleva linfocitos hasta el timo, donde se multiplican y transforman en células especializadas en combatir la infección. No todas sus funciones se conocen lo suficiente, pero se sabe que es muy importante en el desarrollo de mecanismos inmunitarios contra varias enfermedades. Las glándulas adrenales están ubicadas sobre cada riñón. Secretan las hormonas que ayudan al cuerpo a reducir el estrés. Cuando el sistema nervioso simpático reacciona ante una emoción intensa, por ejemplo la cólera, se liberan grandes cantidades de hormonas. Esto provoca una reacción de huida o combate. Aumenta la presión sanguínea, las pupilas se dilatan y la sangre se dirige hacia los órganos más vitales y hacia los músculos. La frecuencia cardíaca también se estimula. Las glándulas suprarrenales también producen hormonas que generan energía, regulando el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Otras hormonas regulan el equilibrio hídrico y mineral del cuerpo. Previenen la retención excesiva de agua por los riñones y mantienen el balance entre sodio y potasio en el torrente sanguíneo. Este equilibrio es muy importante para la contractilidad muscular. El sistema digestivo es responsable de procesar la comida, descomponiéndola en diversas proteínas, carbohidratos, minerales, ácidos grasos y otras sustancias que pasan a la sangre para que puedan ser útiles al cuerpo. Estas sustancias proporcionan el sustrato para construir, reparar y controlar los sistemas del organismo. El proceso digestivo comienza en la boca, donde el alimento se mastica y descompone en pequeñas partes. Las enzimas salivales inician la digestión. El bolo masticado desciende por el esófago mediante movimientos peristálticos hasta el estómago, donde los ácidos lo disuelven. El alimento semidigerido o quimo pasa a través del píloro, barrera muscular del fondo del estómago, hacia el intestino delgado y grueso. A través de los largos e intrincados canales, los nutrientes del quimo se absorben e incorporan a la sangre, dejando atrás los residuos inutilizables. Estos residuos van al colon, donde se reabsorbe la mayor parte del agua hacia la sangre, y luego pasan al recto, donde se eliminan del cuerpo. Cuando los alimentos entran en el estómago, las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, renina y lipasa, que ayudan a digerir carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de un estómago medio es de 1 litro, pero puede aumentar.
Cuando está vacío o casi vacío, el estómago se contrae y forma unas bandas rugosas a su alrededor. Se creía que estas contracciones del estómago vacío eran las que producían la sensación de hambre. Ya se sabe que esta sensación la provoca el descenso de los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. A veces se puede sentir dicha contracción que, junto con el sonido que se produce al pasar la comida por el tracto digestivo inferior, sirven también como aviso de hambre. El intestino delgado es el responsable de finalizar la digestión y de absorber los alimentos en el torrente sanguíneo. Es un tubo angosto de unos 6 metros de longitud. Los alimentos entran en el duodeno, primera parte del intestino, desde el estómago. La bilis y otros jugos digestivos entran en el duodeno desde la vesícula, el páncreas y el hígado, para así poder iniciar el proceso digestivo. Los alimentos digeridos se desplazan con movimientos, llamados peristálticos, a través de la válvula ileocecal hasta el intestino grueso. La digestión tiene lugar en millones de diminutas proyecciones de las células intestinales localizadas en la pared del intestino que se denominan vellosidades. Estas absorben las proteínas y los hidratos de carbono que pasan por los capilares al hígado para el proceso metabólico. Los productos no absorbidos permanecen en el intestino grueso hasta su reabsorción parcial en forma de agua. Los restos pasan a través del ano para su eliminación del cuerpo. El intestino grueso se divide en 8 partes: el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Para que el cuerpo se mantenga vivo, todas sus células deben recibir continuamente nutrientes y oxígeno. Al mismo tiempo, deben recogerse el dióxido de carbono y otros materiales producidos por las células para eliminarlos del cuerpo. El sistema circulatorio es una red de vasos que distribuyen la sangre bombeada desde el corazón. Los vasos sanguíneos son tubos muy pequeños responsables de transportar la sangre por todo el cuerpo. El sistema circulatorio está compuesto por 3 tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Una arteria es un vaso sanguíneo grueso que transporta sangre rica en oxígeno desde el corazón hasta las células y tejidos. Las venas transportan sangre pobre en oxígeno y productos de desecho hasta el corazón. Los capilares son de tamaño microscópico. Enlazan las arterias y las venas con los tejidos corporales. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se realiza a través de las finas paredes de los capilares. Las arterias transportan sangre a alta presión, así que sus paredes son mucho más elásticas que las paredes de las venas. En las arterias la sangre fluye por pulsos. La presión aumenta y disminuye constantemente, ya que el corazón bombea sangre hacia las arterias a un ritmo de 70 veces por minuto. El efecto produce el pulso que se siente con la yema de los dedos sobre las arterias de la muñeca y del cuello. La sangre distribuye oxígeno, nutrientes y mensajes hormonales y recoge los desechos de los 60.000 millones de células del organismo. Tiene 4 componentes básicos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma sanguíneo. Los glóbulos rojos transportan el 99% del oxígeno necesario. El plasma transporta el otro 1%. Los glóbulos rojos son las células más abundantes y constituyen alrededor del 45% de la sangre. Su principal función es la de transportar oxígeno a los tejidos y recoger dióxido de carbono. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmune del organismo. Su principal acción es la de producir defensas contra los agentes infecciosos. Las plaquetas son pequeñas células especializadas que se activan cuando es necesario reparar la integridad de los vasos sanguíneos. Cuando un vaso se rompe, las plaquetas van hacia él y se hinchan con forma irregular, creando una especie de engomado que colapsa el corte. Si el corte es demasiado grande para ellas, envían señales para iniciar la coagulación mediante la liberación de serotonina, hormona que estimula la contracción de los vasos para reducir el flujo de sangre. El plasma sanguíneo se transforma en un entramado de células que forman un coágulo sólido a modo de armazón, y esto permitirá al organismo la formación de nuevo tejido. A través de los cientos de miles de vasos sanguíneos se conectan los órganos vitales y los tejidos. El funcionamiento del cuerpo depende del constante aporte de sangre y de sus componentes.
El cerebro es lo más importante del sistema nervioso central. Más de 10.000 millones de células transmiten mensajes desde el resto del cuerpo. El cerebro controla el pensamiento y muchos movimientos. Aunque solo supone el 2% del peso del cuerpo, consume el 20% de la energía que producimos. Este rango de protuberancias, llamado tronco del encéfalo, forma la parte central del cerebro. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco del encéfalo y constituye el lugar de unión entre el cerebro y la médula espinal. Contiene algunos de los núcleos nerviosos que controlan los procesos involuntarios como los latidos cardíacos, la respiración y la regulación de la temperatura corporal. El bulbo raquídeo no es mayor de 3 centímetros, pero en esta pequeña porción se integra la transmisión de impulsos nerviosos entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Encima de la médula espinal hay otra porción del tronco del encéfalo llamada puente o protuberancia. El puente es responsable de integrar las funciones de las mitades derecha e izquierda del cerebelo. También facilita la comunicación entre el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La estructura bilobulada detrás del tronco del encéfalo es el cerebelo. Es el responsable de coordinar los movimientos. Realiza esta función recibiendo los impulsos nerviosos de todo el cuerpo, como los centros de balance y equilibrio del oído interno. Y ajusta y controla el tono muscular, regulando las señales de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. El hipotálamo es un pequeño pero importante acúmulo de neuronas en la base del cerebro. Es responsable de muchas funciones corporales, como el ciclo sueño-vigilia, los impulsos sexuales, la sed y el hambre. También controla el sistema endocrino, regulando la actividad de la glándula pituitaria y juega un importante papel en las emociones de miedo y placer. La pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante conectada con el hipotálamo. Secreta una serie de hormonas que regulan otras glándulas endocrinas y controla el crecimiento, la reproducción y muchos procesos metabólicos. El cerebro ocupa la mayor porción del encéfalo y alberga la razón y la creatividad. En su descripción se divide en 4 secciones o lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. El lóbulo occipital es la porción posterior del cerebro, cerca del hueso occipital del cráneo. Contiene los centros responsables de la visión. El lóbulo parietal está en la parte media superior del cerebro. Es el área encargada de recibir las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El lóbulo temporal está situado cerca de la zona de la sien. Contiene los centros de la audición, el olfato y la memoria. El lóbulo frontal es la porción anterior del cerebro, situado justo bajo la frente. Es el responsable de la coordinación motora voluntaria. Contiene los centros para el control de todos los músculos y de los movimientos coordinados y rítmicos de la cabeza y garganta, como la ensalivación, masticación y deglución. El lóbulo frontal también contiene los centros superiores del pensamiento, la memoria, el razonamiento y áreas de asociación. Algunos investigadores creen que la esencia de la personalidad se localiza aquí. El corazón humano es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Como el resto de los tejidos del cuerpo, el corazón necesita oxígeno y nutrientes para su funcionamiento. La sangre que fluye por el corazón pasa demasiado rápido para nutrirlo, por lo que tiene sus propios vasos, las arterias coronarias, que le suministran oxígeno y nutrientes. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas, con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos. Algo más grandes que las aurículas, tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7.000 litros de sangre al día. En la parte superior de la aurícula derecha hay un tejido cardíaco especializado conocido como nodo sinusal. Es el marcapasos del corazón y se encarga de iniciar y estabilizar el latido cardíaco. Este tejido indica al corazón que aumente los latidos al correr o hacer ejercicio y que disminuya los latidos al dormir o descansar.
Cada mitad del corazón funciona como una bomba independiente. La derecha es responsable del retorno de la sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones, donde se elimina el dióxido de carbono y se reoxigena. Las cavidades derechas del corazón reciben sangre de la vena cava. La sangre es propulsada a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Cuando éste se contrae, la sangre se dirige con ímpetu hacia los pulmones por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la única arteria que transporta sangre pobre en oxígeno. La mitad izquierda del corazón recibe sangre recién oxigenada desde los pulmones y la distribuye a todo el cuerpo. La sangre rica en oxígeno llega a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares. Estas son las únicas venas del organismo que transportan sangre rica en oxígeno. Desde la aurícula izquierda, el flujo hacia el ventrículo izquierdo se controla con la válvula mitral. Las paredes del ventrículo izquierdo son 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. El mayor grosor del músculo cardíaco da al ventrículo izquierdo la potencia para impulsar la sangre al resto del cuerpo, desde la cabeza a los pies y viceversa. Cuando el corazón se contrae, la sangre se envía a través de las válvulas semilunares hacia la aorta, la arteria más gruesa del organismo, y se distribuye por el cuerpo a través de la red arterial.